No te puedo creer. El Mallorca, un equipo... ¿Qué pasó? No, tan fácil, vamos a ser campeones, ¿no ve? Mira. ¡Wow! ¡Qué porquería de defensa! ¡Qué equipo está podrido! Mira quién les metió un gol, no sé quién es ese más. Mira esa vaina, Asensio. Ah, ese fue Ceballos. Fue un golazo, pero un error grande del defensivo total. Y Asensio ahí mirando de porrista. Jacobo, ¿quién es Jacobo? Esto no lo pueden creer. Qué porquería ese Madrid, loco. Valget. El gol lo metió Valgen. ¿Quién es ese man? 5, 4, 3, 2. Hola, you knowers, ¿cómo están? Cuando estás viendo este video, comenzando, está ganándole el Mallorca 1-0 al Real de Madrid. Que sepas que si queda empate o pierde el Madrid, su papá es campeón. Otra vez. Y vamos a tener una reacción bien sabrosa que no te puedes perder. Pero vamos a meternos rapidito, no sin antes mandarle un saludo al amigo Ricardo Rodríguez, profesor Ricardo Rodríguez, y también al amigo Manuel, que me los encontré en la calle el día de hoy. Y que, sobre todo, el amigo Manuel me dijo que tiene una denuncia. Bueno, cuando la tengas lista, brother, escríbemela en los comentarios. Ya un saludo para ustedes dos. Y para las personas que me encuentro y amablemente se acercan y conversamos de sus ideas, sus sugerencias. Siempre estamos dispuestos para aprender. Y se los agradezco muchísimo por el apoyo. Siempre. Y también este video va dedicado a los que son miembros del canal. Como Ruth Real. Como también el amigo Horacio Enríquez, y la otra amiga que se me escapa su nombre, pero le voy a mandar un saludo más completo en el siguiente, que son los que están suscritos al canal. Se los agradezco, suscritos, y son miembros del canal, que ayudan al canal con un aportecito una vez al mes. Se los agradezco muchísimo también. Anuncio del IFARU. Tiene las redes encendidas, y con justa razón, prepárense porque lo que viene no va a ser fácil. Inicio del primer pago del PASEU 2025. Recordamos a la comunidad educativa que el pago del PASEU exige el cumplimiento de la ley y es necesario que los centros educativos no hayan interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reiteramos las causales para la suspensión del beneficio PASEU. Punto número 1. Incumplimiento de la asistencia a los centros educativos. Punto número 2. Expulsión del estudiante. Punto número 3. No hacer uso adecuado de la asignación otorgada. Punto número 4. Presentar o utilizar documentos falsos o adulterados con la finalidad de optar por la asignación del programa. Punto número 5. La no asistencia del acudiente o tutor legal a las reuniones de seguimiento académico y de conducta con los docentes. Punto número 6. Incurrir en infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme. Punto número 7. Trasladarse a un centro educativo particular que no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Punto número 8. Por renuncia del acudiente o tutor legal del estudiante de manera expresa. Recordamos a los acudientes que hayan cambiado a su acudido de escuela para este año escolar 2025 haber completado el traslado y el proceso de validación de registro en el nuevo centro educativo con su debido ingreso. Todo un guacho eso que acabo de leer, esta partecita de cuando se hace un traslado, porque en el caso particular, porque a mí no me lo tiene que contar nadie, personal mío, que tuve que hacer un traslado de mis hijos, tuve que hacer traslado de escuela. Fue un peo, un proceso, un sube y baja escalera, como todo lo que tiene que hacer el gobierno en beneficio del pueblo, cosa que no es así. Pero bueno, ahí, ese paréntesis sobre ese tema. Pero seguimos. Sin esas dos verificaciones realizadas no aparecerá en la base de datos todos los requisitos, todos los documentos, todas las firmas, todos los papeles, membretado, notariado, lo que sea. Lo cumplí y adivina qué.
el cheque lo mandaban para el otro centro educativo que quedaba en Casa del Rayo y tenía que pedirle a un amigo con una firma, con una, o sea, y mucha gente que está viendo este video en este momento sabe que lo que digo es así, porque son unos incompetentes. Yo no sé si es que lo hacen a propósito o realmente es que el puesto es tan político, la rosca es tan grande que ponen a gente totalmente incapaz de hacer bien su trabajo. No lo sé. En fin, seguimos. Sin esas dos verificaciones realizadas no aparecerá en la base de datos del Ministerio de Educación. Es decir, el sistema no reflejará el nombre del estudiante para emitir el cheque. El calendario de pago dependerá de las condiciones de cada centro educativo y región. Miércoles 14 de mayo de 2025. Bien, este es el comunicado que hace el IFARU, pero vamos a comenzar rapidito a desmentir un poco de cosas. Señores, uno de las instituciones más polémicas, porque no tenemos memoria corta, bueno, muchos sí, sobre todo los haters, tienen memoria corta, memoria de pollo, se les olvida las vainas rápido, pero a mí no, a mis amables suscriptores tampoco. Una de las instituciones más polémicas y controversiales, si no la más polémica, recuerden los auxilios económicos, es el IFARU. ¿Y por qué digo que es el IFARU? Porque el IFARU tiene cualquier cantidad de escándalos sobre el tema de los auxilios económicos. Eso por un lado. Por otro lado, sin el problema de los auxilios económicos, que ya es un problema inmensamente grande, en donde todavía no se han terminado de pagar, devolver esos dineros y tienen más, y salen más bellezas. El IFARU ya era problema, ya era un peo y ya era bastante complicado que ellos hicieran su trabajo bien. Largas filas, sol y lluvia que uno tenía que formar para ir a buscar el cheque, que son 90 miserables dólares. Y yo digo así, sé que suena mal, disculpen, pero es que como si fuera una millonada, y es un dolor, pareciera ser, que es un dolor del gobierno darle la plata al pueblo, y ese dinero lo agarra la madre para comprar útiles escolares, para comprar lo que necesita, o para comprar comida, porque realmente hay personas que esos 90 dólares los necesitan muchísimo. Muchísimo, pero me recuerda el tiempo de la pandemia, y repito el término, pandemia. Me recuerdo la época del encierro, que cuando iban con el bono solidario, qué problema con el bono solidario, cómo hacían para sacarlo a uno. Acuérdense, el origen del bono solidario era por la persona que por alguna razón la cesaban del trabajo, la sacaban del trabajo por el tema de la pandemia. Y en áreas rurales le daban un saco, una bolsa de comida con latas de tuna golpeada, sardina, la harina que se desbordaba. Yo hice videos de eso bastante para esa época, denunciando, ¿verdad?, la maldad, la corrupción que había en ese tiempo, en donde muchos funcionarios ya comprobados se quedaban con cualquier cantidad de esos productos y nunca los entregaban al pueblo panameño. Y ni hablar de todos los escándalos que había con el tema del PASEU, con el bono solidario. Bueno, con el tema del PASEU como si fuera una millonada, y es un problema para que el IFARU lo suelte, y ahora me vienen a decir a mí con este comunicado, como si yo me chupara el dedo, como si yo fuera un tonto, me vienen a decir a mí que debido a las huelgas y a las manifestaciones no van a pagarlo. Brother, esto es simple. Es una medida coercitiva, una medida de presión, tiempo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, para dividir más al pueblo panameño. Eso es todo. Ganas de joder. Lo único que quieren hacer con esto es crear más división con el pueblo panameño. Es una táctica sucia, una táctica bastante cochina, pero es con esa intención. Es la intención de crear más guerra entre el papá, el educador, entre los acudientes con los educadores, como si la relación antes era buena.
Es que siempre hay un tema porque la maestra no le entiendo el método, porque el maestro falta mucho, porque el maestro esto que lo otro, que no entiendo por qué me calificó mal aquí, que no me puedo comunicar con él, que tengo alguna duda, no se puede comunicar uno con él. Esas son cosas del día a día con los educadores. Pero ¿esto para qué es? Esto es una medida desesperada del gobierno que realmente se le está complicando la cosa. Claro que los medios tradicionales no van a poner eso, de que la situación, de que la huelga cada vez es más grande, de que se unen más personas a la huelga, de que toma más fuerza esto. Como están perdiendo muchos millones de dólares los empresarios, mucha plata, están presionando de alguna manera. Y claro, este método que está utilizando el IFARU, como si fueran muy eficientes en el IFARU a la hora de pagar el PASEU. Ahora me van a decir que por la huelga no van a pagarlo. Medida coercitiva. Medida para crear división. Pero esto no lo van a decir en los medios tradicionales. Claro que no. Ellos van a hacer énfasis en que por culpa de los maestros y de los profesores es que ahora van a suspender el PASEU. Como si el PASEU o el IFARU, primero que si el PASEU fuera una gran plata, y segundo que el IFARU que tenemos nosotros aquí en Panamá es muy eficiente y transparente, que no le da auxilio económico a los millonarios, a los hijos de los millonarios y de los políticos. Ahí no dicen nada. ¿Por qué no salen a decir eso de una vez? ¿Verdad? Entonces, estas son las cositas, estas son las bellezas que como si uno fuera tonto, pero hay gente que cae. Comparta este video para que abran los ojos y dejen de meterle ese poco de mentiras a la gente, como si fueran eficientes en el IFARU, como si fueran eficientes, como si fueran transparentes en su proceder los funcionarios del IFARU. Empezando por sus directores antiguos, como el señor Meneses, que anda reído y peído como si nada hubiera pasado. Nadie le hace nada a él, con tanto escándalo con los auxilios económicos y los casos irregulares de poca transparencia que hubo en su gestión, hombre. ¿Qué pasa? Sí me molesta a mí porque me afecta, por supuesto que me afecta, pero yo entiendo. Sí, me afecta porque soy padre de familia. Porque tengo mis hijos y se merecen la beca, se merecen el PASEU porque son buenos estudiantes. Porque de algo yo me preocupo, para que mis hijos se eduquen. Yo no sé si tú haces eso con los tuyos, o con tus hijos, con tus nietos, o tus sobrinos. Si tú procuras o te preocupas realmente estar ahí como la gotera todos los días para que aprendan. ¿Verdad? Yo no sé. Yo sí me ocupo de eso. Porque quiero que se eduquen. Porque es la única manera, educándose, la única manera de que el joven se convierta en un adulto que tenga criterio, que tenga pensamiento crítico. Esta es una medida coercitiva. Esta es una medida para crear división que utiliza el gobierno, una táctica que demuestra la desesperación, porque el pueblo hace rato, gracias a las redes sociales, no solamente a mí, yo soy el que menos, hay muchos más que suben contenido diariamente, por supuesto, que son mejores que yo, por supuesto que sí, y que suben contenido realmente valioso, realmente importante, ¿verdad? Entonces ellos están mostrando esa verdad que los medios tradicionales ocultan. Así que muchas gracias por ver este video y por favor, paciencia, resiliencia, porque obviamente esta es una medida desesperada del gobierno que está demostrando que la unidad hace la fuerza y que solo el pueblo salva al pueblo. You know.